Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Brenda, Kathleen, buenas noches. Todavía no deja grabar, así que si alguien es tan amable, se los agradezco. Si no, pues ni modo. Mucho gusto saludarlos, qué bueno tenerlos por acá. Vamos a adelantar. Ya ha pasado un minuto y ya estamos casi todos, qué bueno. Los felicito, jóvenes, por ser puntuales, qué bueno. Me alegra mucho, de verdad. Para que no miren mi cara fea, vamos a empezar a presentar mejor. Les voy a poner la ventana de... Y ahí estamos ya. Yo varío. Yo les había dicho que había puesto esto de niños porque era la primera semana y como son los niños de la escuela, son los primerizos. Entonces, pero igual lo varío. Lo que pasa es que agarré el formato, pero ya se van a dar cuenta que más adelante cambio para que no sea muy aburrido el mismo. Ahí está el programa. Lo que nos toca el día de hoy son los compuestos inorgánicos, o por ahí deberíamos de ir. Vamos un poco atrasados, pero vamos bien, hay tiempo. Podemos ponernos al día. Y compuestos orgánicos. Entonces, vamos a llegar hasta compuestos orgánicos y la otra semana ya empezamos y ya estamos completamente al día, ya vamos con el programa. Hoy vamos a correr un poquito, vamos a ver el capítulo 1. No me equivoqué aquí, perdón, aquí debe ser la guía 1, que es el prefacio, y el capítulo 1, lo que vamos a ver. Perdón, fue un pequeño error de imprenta. Pero vamos a ver los átomos, sus reacciones, energías, pH, micronutrientes, y ahí nos quedamos, para no alargarle mucho. Yo solo les había dado a ustedes una simple diapositiva, que es esta, y solo les había dicho que eran la composición de los seres vivos. Una forma de clasificarlos era su composición en base si son orgánicos o inorgánicos. Y si se dieron cuenta, casi no les hablé, porque como eso fue una introducción y fue algo general, hoy vamos a hablar de los sustancias inorgánicos, las que contienen agua o las que están disueltas en agua, y lo que son las sales minerales y los gases. Entonces, ¿quién de ustedes? Bueno, me imagino que los que son bachilleres les es más fácil, lo conocen esta tabla periódica de los elementos, pero existen muchos de ustedes que tal vez no la conocen. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes me puede decir o me puede detallar ahí dónde se encuentra la vitamina C. ¿Quién de ustedes me dice por dónde se encuentra la vitamina C o la vitamina A? Las Adelante, David. La naranja y limón. Bueno, pero ¿y aquí en la tabla dónde la encuentro? ¿Y aquí en esta tabla dónde encuentro la vitamina C o la vitamina A? Alguien que me diga dónde puedo encontrar aquí la vitamina C. Pues sí.
¿Dónde está la vitamina E o dónde está la vitamina C o A? Para llegar a las vitaminas no se tiene que hacer una fórmula. Eso, muy bien, María. A eso es lo que quiero llegar. Esta es la tabla periódica de los elementos que el ser humano conoce en la naturaleza. Las vitaminas, o si vamos a hablar de sustancias inorgánicas, debemos dejar claro la diferencia entre átomos y moléculas. Los átomos son estos son todos los átomos de los elementos puros que hasta el momento el ser humano conoce. Y están clasificados en base a sus características químicas, en base a sus características sólidas, si son metales, no metales, si son gases o no, o metales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la ampliación del centro de la tabla. Entonces, estos son átomos, completamente elementos que nada que ver con la vitamina C o con la vitamina A. Como María muy bien dijo, la vitamina C, la vitamina A, son fórmulas, o sea, no es que sean fórmulas, se representan a través de una fórmula química, pero son moléculas, están en otro nivel, un nivel más alto. Entonces, por ejemplo, ahí está el hidrógeno, el helio, abajo está el carbono, el oxígeno, el fósforo, el calcio, y así son los átomos. Esta es la representación de un átomo, en donde se encuentra en el centro sus electrones, sus neutrones y sus, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidaron los positivos. Protones. ¿Cómo? Protones, tienes razón, muchas gracias. Y están orbitando alrededor de ese núcleo los electrones con su carga negativa. Están orbitando porque están generando nubes magnéticas. Dependiendo del tamaño, o sea, la masa atómica, ahí está la tablita, la masa atómica nos están diciendo, y gráficamente se puede ver de que hay unos átomos más grandes que otros, y que unos átomos tienen mayor cantidad de electrones que otros, porque entonces significa que como si fuera un imán, como entre más electrones tiene, más capacidad de asociarse o de formar complejos o de estar combinado con otros átomos, con otros elementos. Entonces, miremos. Estos electrones, cuando reciben energía, ¿qué es lo que hacen? Hacen el ejemplo de aquí de en medio. Suben de un orbital. Estas líneas están representadas por líneas o son las trayectorias en donde los electrones circulan o se mantienen, son las órbitas de los electrones, entonces son los orbitales. Cuando reciben la energía, por ejemplo, ustedes ponen un alimento al microondas y ese alimento está recibiendo ondas electromagnéticas y se empieza a calentar. ¿Qué es lo que sucede? Los electrones empiezan a subir de orbital. Por eso es que a veces dice, no hay que poner ciertas cosas o no hay que abrir nomás termine en microondas, porque al abrir es posible que algo se salpique porque todos los átomos están completamente agitados y empiezan a moverse de electrón más arriba y es posible que le salpiquen o le tiren comida caliente. Es muy raro que pase, pero ha pasado. Pero en cambio, cuando ustedes quieren echarle mucha azúcar al agua o al café y no se disuelve, ¿qué hacen? Le echan agua caliente, están dándole energía térmica al sistema. ¿Y qué sucede con los átomos? Empiezan a absorber esa energía. ¿Y qué es lo que hace? La trayectoria contraria. Empiezan a bajar de orbitales, como el número 1, el del lado izquierdo. Entonces, existen sustancias
por ejemplo, el del lado derecho, que cuando absorben energía o cuando están liberando energía, por ejemplo, están bajando de orbital. Entonces, esto tiene un poco de contradicción. Pero ustedes, yo se los voy a explicar y ustedes se los van a... Cuando el átomo absorbe energía, digamos, es un átomo más rápido. Como es más rápido, se va más para afuera. Entonces, teóricamente, pasa lo de este electrón, el número 2. Y está absorbiendo, está volviéndose un electrón más rápido, más pilas, y se está yendo por la energía que tiene a una nube más alta, a una nube más grande, a un orbital más afuera. Pero dependiendo del tipo de energía, dependiendo del tipo de sustancia, dependiendo de muchas cosas, no siempre es así. A veces absorbe la energía y ¿qué es lo que sucede? Esa energía sirve para que se reacomode. O sea, no se le dice que suba, que baje, o sea, sino que se reacomode el electrón en el orbital. Y en muchas ocasiones liberan energía, o sea, están recibiendo y liberando a la vez, y lo liberan en forma de luz. Entonces, por eso es que se dice que ese tipo de reacciones están absorbiendo energía, pero a la vez están liberando energía en forma de vapor, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el café tiene sustancias, tiene agua principalmente, tiene azúcar, que es un carbohidrato, pero también tiene energía térmica y tiene energía física, que es energía cinética. O sea, son muchas las condiciones, pero esto lo van a leer ustedes más detalladamente. Solo les quiero dejar en el explicado de que los orbitales de los átomos no son fijos, sino que dependiendo de sus características, de los compuestos con quien se encuentren, del tipo de energía, etcétera, pueden subir y bajar de electrones. Estamos, o sea, ahorita no se compliquen de que este absorbe, pero ¿cómo así? No. El mensaje aquí es que los electrones en los átomos son capaces de subir o de bajar dependiendo de las condiciones. Y para eso vamos a ver el ejemplo de la sustancia inorgánica más conocida en el mundo, que forma como más de la mitad del globo terráqueo, que es el agua. El agua, como todos sabemos, es H2O. Aquí está abajo la fórmula. Pero químicamente están los dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los átomos de hidrógeno tienen una carga positiva y los átomos de oxígeno tienen una carga negativa. Entonces, ¿qué significa? Que el átomo de oxígeno tiene esos electrones más en la superficie y les da una carga más negativa y le da la capacidad de atraer o de mantenerse estable con las sustancias o los protones que son más positivos. ¿Me explico? O sea, tenía que explicarles cómo los átomos suben y bajan y le dan una carga al átomo para que puedan entender esto. Pero el agua tiene una forma física, es líquida, y cuando están líquidos se mantienen disociados, o sea, sigue siendo agua, pero se mantienen los átomos en distinta ubicación y en constante movimiento. Recuerden que ese movimiento viene de los electrones que están circulando. Entonces, el H2O que está aquí a la izquierda se mantiene en solución como protones positivos de hidrógeno y como sustancias negativas OH. Un poco como está aquí en el dibujo de abajo, ya lo vamos a ver un poquito más en grande. Aquí está la estructura de la sal común o el cloruro de sodio, y aquí hay agua, que son estas moléculas negativas rojas, y estas moléculas
como grises, más pequeñitas, que están representando las moléculas de agua, como quien dice esta de aquí arriba, y están en conjunto con estas moléculas de cloruro de sodio. Miremoslo un poquito. Todo esto que les estoy explicando es porque si vamos a hablar de los compuestos inorgánicos, tenemos que saber que los compuestos inorgánicos, tal y como decía unas diapositivas anteriores, o la diapositiva, la única diapositiva que les puse el día de ayer, las sustancias inorgánicas son todas aquellas que no contienen átomos de carbono. Y aquí es donde empezamos a definir o a explicar esa definición. Por ejemplo, miren, todas estas son sales, pero son sales puras y no están en solución, sino que están en seco, por decir así. El calcio, que es el yeso, el magnesio, el hierro, el zinc, el sodio, etcétera, esos no tienen estructura definida, sino que están en sus sustancias puras, y casi todos los materiales inorgánicos, en estar en sustancias de forma pura y no en solución, sino que en seco, casi todos tienen forma de cristales. O sea, casi todos vienen de son lo que llamamos más adelante los minerales. Agrandemos lo que les enseñaba hace un momentito. Aquí está un frasco de vidrio, hay agua adentro, y el agua se mantiene, miren ahí los átomos rojos con los dos azulitos pequeños, y los minerales son capaces de mezclarse, de disolverse y empezar a generar fuerzas de adhesión, o sea, fuerzas que van a hacer que la sustancia se mezcle. Y esa es la razón por qué unas sustancias se mezclan con el agua y otras no se mezclan con el agua, porque son sustancias que son compatibles con esa cantidad de fuerzas de adhesión que las moléculas de agua generan. Entonces, por ejemplo, ustedes le pueden echar una cucharada de sal y agarran otro vaso con la cantidad exacta de azúcar, de agua, pero dos vasos exactamente iguales, como está aquí. Hay un vaso, está el otro, los dos tienen la misma agua y tienen la misma cantidad. A uno le echan una sustancia y a la otra le echan otra sustancia. Dependiendo de las características eléctricas o la característica que los átomos le estén dando a esas sustancias, así dependerá la solubilidad de esas sustancias. ¿Me explico? Así serán las fuerzas de adhesión que esa sustancia genere con el agua, y es posible que se empiece a disolver con una cucharadita, o se empiece a disolver hasta que tenga una cucharada grande. Ya después de una cucharada grande ya se mira que se va para el fondo y no se disuelve. Entonces, una sustancia puede que con una cucharadita se disuelve y un granito más y se empieza a ir hasta el fondo. O sea, esas fuerzas de adhesión que el agua genera son compatibles con un montón de sustancias, pero dependerá de las otras sustancias que las características de otras sustancias y su capacidad de adherirse al agua. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Licenciado, yo tengo una pregunta. Adelante, después Lester le contesto. Adelante. Ok, menciona el factor de adhesión por medio de lo de las fuerzas. Estamos hablando de que, por ejemplo, si le echo una cucharadita de sal al primer vaso, sin necesidad de yo provocar la fuerza, se van a ir adhiriendo al material, ahorita los átomos de H2O. En teoría sí. Lo que sucede es que existen a veces, para eso son los laboratorios de química y de biología que deberían de estar presentes en la U, pero no están. En teoría sí, pero siempre es bueno darles un poquito de energía para que esas cargas generen fuerzas más sólidas, fuerzas más estables.
Ok, entonces ahí también va a afectar directamente el material en donde esté colocada el agua, a donde vamos a adherir la sal en este caso. No, el material donde esté el agua no, porque solo que sea, por ejemplo, carbón, que sea un material capaz de interrelacionar con el agua. Cartulina, digamos, pues de plano, porque la cartulina absorbe agua. Entonces está disminuyendo la capacidad del agua de adherirse porque está adheriéndose al agua, al cartón. ¿Y en un vaso de Duroport? En un vaso de Duroport de plástico, todo son permeables al agua. Entonces no afecta en absoluto la solubilidad del agua. Lo Okay. que afecta es la dureza del agua. Recuerden que el agua no es H2O pura, sino que tiene minerales. En el lavamanos, en la ducha, pueden darse cuenta ustedes que deja sarro, porque el agua tiene oxalatos, carbonatos, o sea, tiene otras sustancias, y eso es lo que empieza a generar ese sarro, que cuando se seca, se quedan esas sustancias, digamos. Entonces, Incluso es tan común, perdón, ver que el agua trae cloro. O sea, sí, es que el agua de la casa se le echa hipoclorito de sodio, que es una forma de matar alguna bacteria o algo que tenga ahí, es agua desinfectada. Pero si fuera agua pura no nos mata, como decía aquí el compañero. No mata a los seres humanos. Incluso en nivel de laboratorio existe el agua destilada, significa que es el agua más pura que existe sin otros elementos. ¿Qué pasa con el aceite? Pregunta Lester. Lo que sucede es que el aceite es apolar, se le llama, o sea, no tiene características son moléculas que no tienen carga, por decirlo así. No es clase de química, es de biología, pero a grandes rasgos eso es. Entonces no se mezclan, y aparte son sustancias con distinta densidad, por eso se van unas para arriba, otras para abajo, al igual que con la grasa. Decía una pregunta una vez: ¿quién flota más, los hombres o las mujeres? Ya se sabe que las mujeres por su diseño, digamos, vienen con porcentajes un poco más elevados que los hombres de grasa corporal. Entonces ese porcentaje un poco más elevado de grasa corporal le da mayor capacidad de flotación, porque la grasa flota más que el músculo. Entonces pero eso ese ya es fisiología, la constitución corporal. Y la grasa tiene otra densidad y tiene otras características químicas que no la permiten interactuar con el agua. Es permeable al agua. Estamos. Porque nos hinchamos por varias cosas. Cuando miremos la célula, vamos a explicar por qué nos hinchamos, porque existen soluciones isotónicas, hipotónicas y normotónicas. El jabón lo que tiene es una característica que tiene un paso de un lado y un paso del otro. O sea, tiene características polares y características no polares. ¿Cómo así? Tiene características de cargas eléctricas y tiene características de no cargas eléctricas. O sea, es capaz de mezclarse con la grasa, pero también es capaz de mezclarse con el agua. Entonces, por eso es que el jabón sirve para quitar la grasa, porque lo solubiliza, pero lo solubiliza en los dos y es capaz de quitarlo y arrastrar. Bueno, estamos a grandes rasgos. ¿Más preguntas? Como dice la canción, paramos, seguimos, sigamos. El agua, como les decía, está compuesta por los protones de hidrógeno y por el radical hidroxilo, que es el HO con carga negativa. Entonces, existen sustancias que tienen altas cantidades de iones H+, y esas sustancias son las que se le llaman sustancias ácidas.
Por ejemplo, el ácido de una batería, son capaces hasta de romper. Le cae uno carga la batería del carro que no tiene carga, cualquier cosa, y un poquito que le caiga en la piel le quema, no digamos el pantalón, le abre ojitos. Entonces, aquí el pH es una medida de concentración de hidrógeno o una medida de concentración de iones hidroxilo, de iones OH. Si el agua es neutra por naturaleza, porque las moléculas de agua tienen que tener uno de hidrógeno y un hidroxilo, un H más y un HO menos. Pero si por cuestiones del destino, cualquier cosa, tiene mayor cantidad de H más de lo que debería de tener, predominan los iones H más, entonces significa que es una sustancia ácida. Y ahí lo tienen del lado ese. Y el pH es pH bajo. Si por el contrario, lo que tienen predominante son los iones OH menos, los iones hidroxilo, y tiene muy pocos protones H más, entonces la medida de pH se va hacia arriba, se vuelve una sustancia que se llama alcalina, y es también igual de corrosiva que el ácido, pero es contraria. En la naturaleza existen de todo, más tendemos a lo ácido. El ácido de estómago es uno de los ácidos más ácidos que hay. Por ejemplo, el ácido de estómago, el limón, es más ácido que el limón todavía. Y se considera que es o sea, el tener acidez, ¿qué significa? Que no hay comida y hay un montón de ácido, entonces empieza a irritarse a sí mismo y empieza a dañar el estómago. Incluso el exceso de aguas gaseosas, si ustedes pueden ver ahí, el agua gaseosa es ácido, tiene ácido fosfórico y tiene otros ácidos que son para preservarlos. Aparte de todo, tiene una cantidad elevada de azúcar, es un jarabe con gas, es un refresco con gas. Y recordemos que los ácidos se forman por fermentación de carbohidratos, por fermentación de dulces. Entonces, el exceso de carbohidratos o el exceso de azúcares, y en una lata encerrada empieza a formar sustancias con pH ácidos. La fruta, los licores, el café, por eso es que el café también molesta el estómago para algunas personas. El agua o la lluvia específicamente, ahí dice, es ligeramente más ácida que el agua normal, 5.6, etc. La leche es neutra. Y ahí viene el otro espectro, el bicarbonato. Es alcalino, 8.4. El antiácido, como su nombre lo dice, es anti lo contrario, entonces tiene un pH de 10. Y de ahí vienen los amoníacos y unos limpiadores que están basados en amoníaco, son altamente alcalinos. Los antibióticos pueden tener un pH o pueden tener otro. Lo que sucede con los antibióticos es que son irritantes, son venenos. Antibiosis, antivida, son venenos, entonces pueden tener un pH o ácido o alcalino dependiendo del tipo de antibiótico que sea. Todo lo que les he hablado, y miren, no habíamos hablado de micronutrientes, solo habíamos hablado de átomos, de características de los átomos, y eso era de forma introductoria para que ustedes pudieran hablar de los micronutrientes, todo lo que hablamos de la sal, etc. Una vez un alumno me preguntó, profe, ¿un herrero puede tener anemia? Por supuesto. Es que, profe, fíjese que a mí me dijeron que la anemia era porque no tiene hierro, pero yo estoy leyendo aquí en la medicina que me dieron para la anemia y dice que es un sulfato ferroso. O sea, es cierto que muchas veces unos tipos de anemia lo que tiene es deficiencia de hierro, pero el ser humano se ha dado cuenta de que no es un hierro metálico el que el ser humano es capaz de absorber y metabolizar.
Entonces un sulfato ferroso es una forma en donde el hierro está actuando con distintas capacidades de electrones. El átomo ferroso está diciendo que es un hierro con ciertas características. Entonces, ese sí es posible utilizarlo de manera biológica o metabólicamente hablando. Los micronutrientes son sustancias que no tienen carbono. Muchas de ellos son sales y que se encuentran en los alimentos de forma natural. Por ejemplo, el ejemplo del hierro. Aquí abajo está y son unas como arvejas. No, el dibujito se da a entender como que son arvejas. El hierro se encuentra así, pero no se encuentra como hierro metálico, sino que se encuentra combinado con otras cosas en la naturaleza. Y eso es lo que el cuerpo es capaz de utilizar. Entonces, se le llama micronutrientes a lo que son vitaminas y minerales. Casi siempre son sales y casi siempre se encuentran o son utilizables en la forma natural como se encuentran en los mismos alimentos. La zanahoria, vitamina A, la vitamina D en el huevo, la vitamina E en el chile y pimiento, la vitamina K en el brócoli, con vitaminas del complejo B en los mariscos, vitaminas C en la naranja, como dijo una compañera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los micronutrientes, primero se les llama micro porque se utilizan en menos cantidad. Segundo, si ustedes se dan cuenta, no tienen calorías. Las vitaminas no engordan, no tienen calorías. Y se dan cuenta en esta del lado derecho. Porque a nivel de metabolismo, los micronutrientes son sustancias que intervienen o actúan en reacciones químicas. Entonces, los únicos que dan calorías son los macronutrientes. Vamos a ver el mouse, no lo encuentro, ahí estamos. Entonces, sumando todo y resumiendo todo y haciéndoles un súper resumen a mi manera, que ya ustedes lo van a tener que leer, pero estamos entonces dándonos cuenta de que los átomos se encuentran en la naturaleza formando moléculas, las distintas moléculas de distinta forma, en distintos componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos está diciendo que existen numerosos tipos de asociación de átomos o distintas formas como los átomos se están enlazando. Existe enlace iónico, que es a través de las puras cargas, donde están transfiriendo un electrón entre un átomo y otro. Enlace covalente, cuando no están transfiriendo nada, sino que solo lo están compartiendo. O sea, las nubes electrónicas están, como quien dice, traslapando y siguen estando su órbita y sigue estando como montado en el otro y están compartiendo los electrones, pero no están transfiriendo absolutamente nada. No polar es que se comparten de la misma manera, entonces no hay cargas eléctricas. Polar significa que se comparten y de forma desigual, entonces dejan cargas eléctricas. Y los enlaces de hidrógeno, que como su nombre lo dice, son solo características propias del átomo de hidrógeno y ocurre básicamente entre las moléculas de agua por sus diferencias de carga. Con los átomos de hidrógeno con el oxígeno en solución. O sea, los enlaces de hidrógeno siempre van a ser en solución o en sustancias acuosas. En cambio, el cloruro de sodio, por ejemplo, es un enlace iónico, pero no siempre tiene que... La sal es granulada, entonces no siempre está de forma iónica. ¿Preguntas hasta acá? Este es un dibujo. Me gusta el dibujito. En Estados Unidos hubo una gran demanda. Y eso es de la vida real.
hubo una gran demanda de una señora que demandó a ese restaurante de la Gran M que ustedes están viendo ahí la burla. Porque se parecía a ella. Sí, es que dijo, la demanda consistía en que el comer comida de ese lugar convertía a la gente en gente obesa. Entonces, un juez dictaminó que se hiciera una investigación para ver si es cierto que esa comida engordaba. Y hay una persona, un señor, relativamente sano, delgado, hacía ejercicio, todo, comió por un mes única y exclusivamente comida de ese restaurante. Y lo grabó y lo hizo una película, y esa película se llama Super Size Me o Agrándame. La tienen en YouTube en español y grande, la pueden buscar si quieren, es gratis. Y es muy interesante todo lo que le pasó comiendo un mes única y exclusivamente comida de ese restaurante. El doctor le hizo un examen antes de empezar y le dijo, te vas a engordar y no te va a pasar nada. Cuando iba por la mitad del mes, le dijo, salite porque yo no me hago responsable, estás tan enfermo, le dice, subiste de peso, colesterol, problemas de azúcar, le dice, de todo, tú le dice, yo no me hago responsable de lo que te pasa, salite de ahí. Y después del mes ya regresó a su vida normal, va a comer comida de casa, semi-vegetariano, etcétera. Y se tardó como 7, 8 meses en recuperar su peso normal. ¿Cómo se llama? Después de un mes de haber engordado, de todo lo que engordó, se tardó como 7, 8 meses en recuperarse, o sea, y esto es esta película. ¿Estamos? ¿Preguntas? Ay, eso que envidia, sí, en esa misma película también sale gente, como dice Hans, sale gente que come mucho de esos y que no engorda. ¿En qué consiste? A saber, tal vez lo que hablábamos ayer, los genes. Por cierto, hablando de los genes, los lectores que tengan prensa libre, hoy salió un artículo de prensa libre sobre los genes y la dieta, y no solo babosadas, está hablando sobre cómo la dieta activa los PPAR, los PPAR. Los PPAR son los activadores del ADN. Lo vamos a hablar cuando hablemos de los macronutrientes, ahí se lo puse para adelantar un poco. Y ellos dicen cómo la comida activa los PPARs y puede desencadenar o puede apagar enfermedades. Pero eso es lo que yo les estaba diciendo ayer. El medio ambiente puede afectar positivo o negativamente a las personas. O sea, ese artículo que está en la prensa solo significa que acaban de descubrir el agua azucarada. Hay varias que no. Se acaba una pizza y no pasa nada, dicho todo. Le digo una pregunta. Sí, adelante, Jonathan. ¿Por qué, digamos, no sé si es el metabolismo de uno, pero digamos, así personas así como yo que soy delgada y como mucho, digamos, no engordo? ¿Por qué? Dichoso, porque tenés una gran lombriz. No sé, ustedes, miran, es la genética, lo que hablábamos ayer. Es la predisposición que cada uno trae para dichas enfermedades o tenés una gran suerte. Y tenés mucha juventud. A mí sí me han dicho que es por el metabolismo. Tiene un metabolismo acelerado, entonces gasta más. No, no es el metabolismo, eso ya se sabe. Lo que es que una persona joven tiene más actividad física que un viejo como yo. Y eso que, aunque sea poquito, pero hago un poquito de actividad física. Salgo, nado un par de veces por semana, 400, 500 metros, no mucho va porque no me da mucho tiempo, pero ese tipo de cosas es lo que hace que la gente engorde. No es el metabolismo, son babosadas. Eso, el metabolismo es el metabolismo y eso es imparcial a cualquier persona, no tiene nada que ver. Es casaca. Ese es consejo de chisme de vieja. Eso no es para profesionales jóvenes, eso es para cualquier persona. Consejos de nutrición y de salud, hasta el conserje del condominio puede dar. Pero ustedes profesionales acostúmbrense
a dar consejos, pero basados en ciencia. Y eso del metabolismo es casaca. Ya se sabe de que sí hay cambios hormonales, hay cambios inmunológicos, tienen toda la razón, los viejos tenemos distintos cambios, pero no es solo eso. O sea, imagínate 4 veces al día y no bajas el 14% de grasa. Las mujeres por lo general, tienden a retener mayor cantidad de grasa. Y de ahí técnicas para utilizar, hay varias, etcétera, pero la alimentación tiene que ver, el tipo de entreno tiene que ver, o sea, ahí hay varias cosas y no es... eso hay que estudiarlo. Una vez estuve estudiando un caso así y eran problemas hormonales, etcétera, o sea, pero es algo que se tiene que estudiar. Pues estamos que hablamos de macronutrientes, pero como se nos fue el tiempo, ¿alguna otra pregunta? Solo nos dio tiempo de los micronutrientes y el día martes, la siguiente semana, seguimos con las preguntas, con los macronutrientes. ¿Alguna otra pregunta que no sea sobre engordar o adelgazar? Entonces vamos a la tarea. Me imagino que ya deben haber leído o ya empezaron a leer el prefacio, pues ahora la tarea es leer el capítulo 1 de Austerlitz, ahí está la carátula, que ahí les va a explicar mejor lo de los átomos y van a tener una mejor comprensión de lo que yo les expliqué en estas pequeñas carreras, este poco tiempo. Esos cachetes del lado izquierdo son míos. Y les doy las gracias, ya estamos a 2 minutos de terminar, son las 43. ¿Alguna pregunta antes de terminar, jóvenes? Licenciado, lo del prefacio es de la página 6 a la 16, a la 17. Ahí donde dice prefacio, no me recuerdo ahorita de los números de página, pero por ahí es más o menos. Licenciado, con una Sí, pregunta. Fíjese que hoy es mi primer clase con usted porque yo soy de los que le dieron sus resultados hasta hoy. Entonces, estoy un poquito atrasada conforme a lo de la tarea. ¿Ya estás inscrita en la plataforma? Fíjese que no, lo voy a hacer ahorita después de las clases porque yo ya estuve intentando inscribirme y no me ha dejado. Tenés que tener una cuenta de Gmail de preferencia para poderte inscribir. Sí tengo una cuenta de Gmail. Al principio de la presentación está... vamos a retroceder mejor. Ahí tengo la de macronutrientes también. Al principio de la presentación está mi correo. Ahí lo puedes ver. Ese es el correo personal y el correo oficial. Permítame, te voy a dejar de compartir. Y te lo voy a poner ahorita en el chat. Ahí está el correo oficial en el chat, cualquier cosa. Sí, las diapositivas las pondré en la carpeta donde está en la plataforma. Entonces, Concepción, trata de inscribirte, mejor si te inscribes en la plataforma de RAD con una cuenta de Gmail y te asignas el curso. Y asignándote el curso, tú ya tienes acceso a los enlaces y hay un enlace donde están todos los libros, hay otros enlaces donde están las diapositivas y ahí en las diapositivas puedes ver lo de la semana pasada y aparte de todo hay un canal en YouTube que es mi nombre y ahí puedes ver las clases que muy amablemente unos compañeros las han grabado y me las han compartido. Y ahí ya estás al día. Comprendo. Diego de Jesús, adelante. Licenciado, disculpe, ¿cuándo va a subir la Muy tarea? amable, gracias.
La primera hoja la subo yo digo que mañana. Yo les ofrecí que entre ayer y hoy, pero no tuve tiempo en mi otro trabajo. Vale, gracias. Ya mañana pasado, sin mucho, ya va a estar. Pero hay tiempo, paciencia. Ustedes lean para mientras. Bueno, si no hay más dudas, les deseo feliz noche. Cuídense y nos vemos hasta el próximo martes. Cualquier cosa, saben que se pueden comunicar por correo o por la plataforma. Noches, jóvenes. Gracias, Lick. Feliz noche. Cuídense.